Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a presentarles lo que ha sido el desarrollo de nuestra investigación y transferencia, principalmente en Chile. Voy a partir por una introducción bastante general de lo que significa, en particular, déjenme ver si funciona, si no paso la diapositiva. Lo que significan en general los grandes desastres. Esta es una cita de un sociólogo americano muy interesante que se llama Charles Tilly, que dice que la guerra es la que ha hecho a los estados y son los estados a los que hacen la guerra. Si ustedes aplican eso mismo al tema de los desastres, es bien impresionante cómo los desastres han dado forma a los estados y, por supuesto, los estados también son muy responsables de generar los desastres. Exactamente eso. Y voy a tratar de mostrarles en qué medida. Todo el foco de resiliencia, que es lo que queremos conversar hoy día, tiene que ver con esta pequeña figura, que lo que indica es que un sistema cualquiera, que está en un nivel de operación antes de un gran terremoto, por ejemplo, va a sufrir, ¿no es cierto?, una caída en su desempeño. Este es cualquier, por ejemplo, la cantidad abastecida de energía por la red eléctrica en Lima. Va a tener una caída, ¿no es cierto?, el sistema va a quedar en un estado degradado durante un tiempo. Luego, operacionalmente, el sistema es capaz de recuperarse, pero recién ahí es donde comienza el proceso de recuperación verdadero. Habitualmente, lo que pasa, por ejemplo, con los códigos sísmicos es que el estado original es superado por un estado nuevo, porque la norma sísmica debiera actualizarse y mejorar respecto de lo que era originalmente. Los grandes desastres también son grandes oportunidades de mejora, y eso es lo que ha vivido casi todas las sociedades en el mundo. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha pasado entre 1980 y 2013, ustedes observan esta gran distribución de eventos, por ejemplo, geofísicos, terremotos y tsunami, el caso, por ejemplo, de Chile en el año 2010, y eventos volcánicos. Es bien impresionante cruzar esta figura, por ejemplo, con lo que es la densidad poblacional en el mundo, y es bien bonito ver que en realidad vivimos en zonas donde estamos todos expuestos a grandes desastres en general. Ahora, los desastres tienen obviamente implicancias e impactos que son físicos sobre el entorno construido, pero hay una dimensión de los desastres que es extraordinariamente relevante, que tiene que ver con el comportamiento social y que se ha estudiado muchísimo menos que lo que ocurre obviamente con el tema físico. Si ustedes miran la evolución de los grandes desastres o eventos con pérdidas en este caso, a nivel global, desde 1980 hasta el 2014, claramente existe una gran tendencia creciente a vernos expuestos a estas grandes amenazas. Por supuesto, en principal, y a pesar de que la gente, hay algunos todavía, incluso presidentes que no creen en esto, el cambio climático evidentemente ha producido un aumento significativo de estos grandes eventos naturales. Estamos inmersos entonces en todo este proceso de mayor exposición a estas grandes amenazas. Si ustedes descomponen las pérdidas globales, por ejemplo, entre 1980 y 2014 han ocurrido del orden de 22.000 eventos, casi 1.750.000 muertes, de las cuales, fíjense, solamente el 12% son eventos geofísicos, pero de las muertes más del 50% son producto de estos grandes terremotos y tsunamis. Y en términos de pérdidas globales, en el mundo ha significado más o menos 4,2 trillones de dólares, de los cuales un cuarto solamente están asegurados. El resto no está asegurado, el resto es pérdida claramente de valor de la sociedad. Si ustedes ranquean y ponen a todos los países acá, por ejemplo, del grupo G20, incluidos algunos otros, en el caso nuestro, lamentablemente Chile lidera ese ranking, con un costo anual que está muy cerca de más o menos el 1,2% del Producto Interno Bruto del país. Esos son casi 3.000 millones de dólares al año, lo que le cuestan a Chile los desastres naturales que tiene. 3.000 millones, 3 veces lo que cuesta el transporte en el país, el Transantiago conocido. El año 2015, por ejemplo, solamente un año que fue relativamente normal para Chile, solo el gobierno tuvo que desembolsar 300 millones de dólares para respuesta en emergencia, ni sin decir nada de lo que es, por ejemplo, el lucro cesante, la paralización de actividad, etc. Por lo tanto, nuestros países están muy expuestos a este gran flagelo. Ahora, si ustedes hacen un análisis que lamentablemente se hace poco a nivel mundial, ven cuál es la razón costo-beneficio de invertir en prevención, se van a dar cuenta que con cada dólar invertido ustedes van a recibir más de $1 en
¿no es cierto?, recuperación de eso. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, son estudios esto corresponde a un estudio que le acabamos de entregar a la presidenta Bachelet para lo que es toda la política nacional de resiliencia de aquí a 20 años más. Si ustedes invierten en proyectos en terremotos, recuperan 1.4 del dólar invertido. En procesos, que aquí están por supuesto las normas, 2,5 veces. Si lo hacen en tormentas, tienen estas tasas que son incluso mayores y en inundaciones bastante más. Por lo tanto, para un Estado, invertir en prevención evidentemente es rentable. Ahora, eso requiere un convencimiento político importante, pero la verdad que esa es la realidad. Y esto está evaluado con números reales en distintos países del mundo. Ahora, si uno ve lo que pasa con la inversión mundial en prevención, más o menos es el 1% del gasto en respuesta y recuperación debido a los grandes eventos y grandes desastres. Bastante absurdo, ¿ya? Pero eso es, estamos inmersos en esta realidad y es por eso que estamos conversando hoy día en esta reunión tan interesante. Yo voy a reforzar varios de los puntos que se conversaron hoy día en la mañana por el doctor Zayas. Entonces, ¿qué es lo que quiero presentarles? Esencialmente, espero que con esto queden motivados de que estamos con un problema grande e importante, mostrarles claramente qué se trata o de qué se trata el problema del diseño sísmico bajo incertidumbre. Y esta figura, que ha sido muy comunicada en todo el ámbito académico, descompone el problema por conveniencia en todo lo que es el proceso de la amenaza, el de la estimación de la demanda, lo que es el daño, las pérdidas, y yo agregué acá algo fundamental, que es el retrofit, o sea, la parte del feedback que está acá, que es el diseño. El diseño, por supuesto, no puede alterar a la amenaza, pero sí puede alterar a la demanda, puede alterar al daño, claramente, y las pérdidas que tenemos sobre el sistema. Entonces, la presentación que les voy a hacer a continuación va a ir recorriendo cada una de estas etapas. Respecto a la amenaza, estamos prácticamente en el mismo lugar, tanto Chile como Perú. Tenemos la placa de Nazca, que converge del orden de 7 centímetros al año. Por lo tanto, si tenemos zonas como el norte de Chile y el sur de Perú, donde no ha habido un gran terremoto en más de 100 años, sabemos que tenemos, ¿no es cierto?, acá 7 metros de deformación que se han acumulado en aquellas zonas donde no hay deslizamiento. ¿Ya? Esto es como un resorte que se va apretando, evidentemente, en el tiempo, a esta tasa de 7 centímetros por año. Mi presentación se va a concentrar principalmente en la experiencia de Chile. El problema sísmico e incertidumbre, no tengo ningún interés que se fijen en las ecuaciones, pero tiene parte, ¿no es cierto?, de la dislocación que ocurre en la interacción entre las placas, lo que se llama el efecto de la fuente. Ese efecto de la fuente se propaga, ¿no es cierto?, por el macizo rocoso a través de un efecto del camino y luego llega a la superficie filtrado a través de todo lo que es el efecto de sitio, ¿no es cierto? Y como este es un sistema que se modela linealmente, en realidad uno va multiplicando acá simplemente lo que se llaman estas funciones de transferencia. Y ahí uno puede ver que claramente el movimiento, cómo se propaga el movimiento desde la fuente hasta el movimiento de la superficie. Las incertidumbres, ¿dónde están? Por supuesto, en el modelo de la fuente, en el camino mismo, porque tenemos obviamente un material que es heterogéneo, y claramente en la zona local por los efectos de sitio. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Y es muy notable. Yo me gradué de ingeniero en 1985 y fui a hacer mi doctorado a Berkeley en 1989. Si yo recuerdo lo que se sabía en ese minuto de sismología e ingeniería sismológica respecto a lo que se sabe hoy día, es dramático el cambio. Y les voy a mostrar algunos resultados actualmente. Por supuesto que una forma, que ha sido la forma histórica, es hacer catálogos sobre eventos en las distintas zonas que uno, ¿no es cierto?, separa dentro de un país para ver frecuencia. Ya voy a explicar. Este esquema, que es un esquema estadístico, es la primera forma de tratar de caracterizar a la amenaza. La segunda forma es bastante más física. Es decir, aquí tengo un plano de falla, tengo una cierta dislocación que ocurre acá, y en función de un montón de parámetros que tengo acá, ¿no es cierto?, longitud de la falla, profundidad, ángulo, etcétera, puedo también estocásticamente caracterizar esa falla ya ahora sí como un modelo de ruptura. Entonces, en el primer caso, en el caso, por ejemplo, del catálogo, uno toma, ¿no es cierto?, todos los eventos sísmicos, muy similar a la figura que recién vimos en la presentación anterior, coloca todos estos grandes eventos sísmicos y aplica algo que fue un descubrimiento maravilloso que hizo Gutenberg y Richter, y que se dieron cuenta que si graficaban esta tasa, ¿no es cierto?, anual de excedencia media versus magnitud en escala logarítmica, esto es prácticamente una recta. Ese fue el gran descubrimiento de Gutenberg y Richter. Y la verdad que funciona extraordinariamente bien. Por supuesto que la densidad de puntos en toda esta zona
tiende a ser mucho mayor que la densidad de puntos en las grandes magnitudes. Y eso produce, evidentemente, un problema en la estimación estadística, ¿ya? Uno hace eso y calcula, por ejemplo, en el caso de magnitud 8, dice cuántos eventos tengo sobre 8, 11, y divido por todos los eventos que tengo, que son 110, y eso me da 0,1. Y así uno calcula esta recta que está ahí. Por favor, no se concentren en las ecuaciones, porque no importan. Lo que sí importa es que yo puedo sumar todas las posibles fuentes sísmicas sobre todas las magnitudes y sobre todas las distancias para hacer lo que se conoce como el análisis probabilístico de amenaza sísmica. Esto es muy fundamental para lo que vamos a ver a continuación, porque el aislamiento sísmico necesita una caracterización bastante correcta, por ejemplo, de los desplazamientos del suelo, ¿ya? Por lo tanto, uno integra o suma, hace esta triple sumatoria acá y con eso calcula, ¿no es cierto?, lambda sub IM, que no corresponde solamente a la frecuencia anual media, ¿no es cierto?, de terremotos que exceden cierto valor de intensidad y sub M. Y calculan esta curva, que se conoce como la curva de amenaza. Por ejemplo, en este caso particular, colocamos acá el PGA en función de G, y en la vertical colocamos la tasa de excedencia. Por supuesto que la tasa de excedencia, cuanto más grande es el terremoto, más chica es. Por eso que esta curva va cayendo, ¿ya? Y esta simplemente lo que muestra esta figura, este es el resultado de esta sumatoria que está acá. Esta curva es única para el lugar. Si ustedes quieren el periodo de retorno, es directamente 1 sobre lambda. Por lo tanto, si yo tengo acá, por ejemplo, 0.001, 1 sobre 1000, quiere decir que este valor, que es aproximadamente un G, tiene un periodo de retorno de 1000 años. ¿Está claro? El periodo de retorno es 1 sobre este lambda, ¿ya? Que es una cantidad que se utiliza muchísimo para caracterizar estos eventos extremos. Ahora, para calcular esta curva, hubo que usar predicciones desde la fuente al lugar, como vimos antes, a través de lo que se conocen en inglés como los Ground Motion Prediction Equations, que son funciones de atenuación. Esas funciones de atenuación yo las dibujé todas acá para efectos de ver el espectro, y ustedes se dan cuenta que la variabilidad que hay usando, qué sé yo, la de Abramson o la de Youngs o la de Sao o cualquiera que está acá, la variación es enorme. Ahora, eso es un problema porque desde el punto de vista ingenieril ustedes tienen que diseñar la estructura y asociado a ese diseño existe, por supuesto, ya solamente en este efecto, una incertidumbre que es importante. Acá yo dibujé encima lo que es la norma chilena, la NCH 433, y tomando un punto que se mencionó en la mañana muy bien por el doctor Sayas, acá les puse lo que es la norma sísmica de aislamiento sísmico 2745. Entonces, la primera pregunta que uno se haría es por qué en Chile la norma NCH 433 en su espectro no coincide con la norma 2745, que es la del diseño de aislamiento sísmico. Y lo podemos conversar al final, si tienen interés. Cierro ese capítulo, que es la caracterización por el lado, ¿no es cierto?, de las frecuencias, o frecuentista, estadística. Gracias a la tecnología, hoy día podemos hacer algo completamente distinto. Hoy día podemos usar, por ejemplo, satélites para tomar imágenes de la corteza terrestre antes del terremoto y después del terremoto. Y con esas dos imágenes hacer una técnica que se conoce como interferometría satelital. Comparo esas dos imágenes, hago lo que se llama un interferograma. Curiosamente, si miro la fase de ese interferograma, tiene una componente que es el movimiento de la corteza en dirección del satélite. Es decir, tengo infinitos instrumentos distribuidos sobre la Tierra simplemente usando un satélite. Y esto lo puedo obtener minutos después que haya pasado el satélite por la zona que se vio afectada con el terremoto. Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo acá, cada franja acá en color, simplemente, este es el terremoto del 2010, simplemente muestra una escala. Esa escala dice que cada franja, cuando paso de rojo a azul, significa 20 centímetros. Por ejemplo, si empiezo a sumar franjas, este es el Valle Central de Chile, si empiezo a sumar franjas a la zona que es la península de Arauco, que está acá, ustedes se van a dar cuenta que durante el terremoto, que duró aproximadamente 2 minutos, todo el país completo se estaba moviendo hacia el Pacífico 4,60 metros. 4,60 metros es lo que se movió la península de Arauco en dirección del satélite. No son pequeños desplazamientos, ¿ya? No es un tema chico. Y uno puede con esto, bueno, uno diría que interesante desde el punto de vista científico saber cómo se mueve la corteza y cómo se deforma. Por supuesto que la placa del Pacífico, ¿no es cierto?, que está empujando la placa de Nazca, que es la del Pacífico, que está empujando al continente, va arrugando y eso genera evidentemente la cordillera de los Andes. Pero cuando esta placa desliza,
todo el país, ¡pum!, vuelve elásticamente hacia el Pacífico y se recupera. Y eso es lo que estamos viendo acá. ¿Cuánto se recupera el continente producto de ese terremoto? Y hacemos lo mismo para otros, para Pisagua, para Illapel, etc. ¿Qué es lo interesante? Que conociendo cómo se movió la corteza, puedo saber qué pasó por debajo. ¿Ya? Y acá tengo, por ejemplo, los deslizamientos de toda la placa de Nazca por debajo del continente. En el terremoto del 2010, en esta zona, fíjense que el epicentro está acá. La corteza no es que se mueva más o deslice más donde está el epicentro. Acá el deslizamiento ocurre mucho más cerca de Santiago, que está por acá, en la zona de Curicó. 14 metros. Quiere decir que toda la placa del Pacífico se metió 14 metros por debajo del continente sudamericano. ¿Ya? Y eso genera claramente movimientos que generalmente los acelerómetros no son capaces de capturar. Y nos interesan porque son movimientos de baja frecuencia que pueden tener periodos fácilmente de 10, 12, 15, 18 segundos. Y hicimos lo mismo, hacemos lo mismo con los distintos terremotos. Ahora, acá simplemente, no lo puse porque no quiero enredar más la presentación y no es el foco de la presentación, uno puede caracterizar y sacar movimientos sísmicos ahora en cualquier lugar de la corteza sin nunca haber medido nada en la corteza, simplemente a través de esta interferometría y este problema inverso para conocer el tema de la falla. Acá grafiqué, de nuevo, lo que está en rojo, que es la norma de aislamiento sísmico, y lo que está en negro, lo que es la norma chilena para edificios convencionales, y todos los espectros de respuesta en dos zonas, la zona, ¿no es cierto?, intermedia, donde está Santiago, y la zona costera, que es la zona más intensa, donde está, por ejemplo, Viña del Mar o Valparaíso. Y ustedes ven que, por supuesto, hay muchos registros medidos en ambas zonas que exceden con creces a los espectros de diseño. Sabemos que un espectro de diseño es distinto que un espectro de respuesta, pero asociado a esto, por supuesto, hay incertidumbre. Muy bien, el último tema que les quería contar sobre amenaza, que son algunas cosas muy interesantes, es qué pasa si tengo que analizar no una estructura, sino que, por ejemplo, una red completa que está distribuida espacialmente. Si yo hago análisis de amenaza, como mostré antes, en distintos lugares, las amenazas en distintos lugares no están correlacionadas. Entonces necesito incorporar, cuando analizo redes, la correlación espacial de los movimientos sísmicos. Y eso es lo que muestra esto. Uno puede hoy día estimar intensidades locales. ¿Y por qué aparecen acá, por ejemplo, rojitas? Porque quiere decir que si tengo una aceleración grande en un lugar, es muy probable que en un lugar vecino tenga también una aceleración grande y no una pequeña. Este efecto de la correlación espacial es fundamental para analizar redes, por ejemplo, redes de agua, redes eléctricas, redes de transporte, etc. Cierro el primer punto. Segundo, los temas de demanda. Ustedes han estado viendo, discutiendo hoy día este problema. Este es el problema clásico de análisis y diseño estructural. Da lo mismo si lo hacen en SAP, en ETABS o en ANSYS o en lo que quieran. Lo que están resolviendo es esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de protección sísmica? Esencialmente lo que hacen es introducir un término muy importante para controlar el movimiento en este sistema. Por supuesto, me gustaría que ojalá estos sistemas fueran capaces de dejar la aceleración, la velocidad y el desplazamiento en cero. Eso sería un perfecto sistema de control automático hecho por los sistemas de protección sísmica. Nuestros sistemas, como son pasivos, en la mayoría, vamos a ver un caso semiactivo, pero como son pasivos, nunca pueden llevar esta respuesta a cero, pero sí la pueden reducir tremendamente, interviniendo velocidades de deformación y también deformaciones. Este término lo que dice acá están todas las fuerzas de los aisladores sísmicos, de los disipadores de cualquier tipo, viscosos como vimos hace unos minutos, y esta matriz simplemente los coloca esas fuerzas dentro de las ecuaciones de equilibrio del sistema. Entonces, en el caso del aislamiento sísmico, ustedes saben muy bien, este término de fuerza va a estar asociado claramente a la fuerza de corte generada por el aislador sísmico. En el caso, por ejemplo, de un disipador metálico que pusimos acá, el esfuerzo de corte va a ir, por supuesto, a controlar el movimiento de las masas del piso superior y del piso inferior. Y las distintas disposiciones tienen mucho que ver, básicamente, con este término L. Si ustedes quieren optimizar la ubicación de disipadores o de aisladores en la estructura, lo que están haciendo es jugar con L. ¿Ya? Es un problema de optimización el que está detrás de este diseño. Lo que vamos a ver a continuación es un poquito de aislamiento sísmico. Este es un edificio que acabamos de terminar en Santiago, que es un edificio ganado por el premio Pritzker
Alejandro Aravena, un chileno que se ganó el premio Pritzker, que es como el Nobel de Arquitectura. Bueno, hay esto le genera gente, hay gente que odia este edificio y hay gente que lo ama profundamente, así que no se extrañen si en la audiencia hay algunos que les gusta y a otros que no les gusta para nada. ¿Ya? Pero por lo menos el arquitecto ha sido un arquitecto muy reconocido a nivel mundial. Y el tema de disipación de energía, que está explicado acá en este edificio, que es el edificio Titanium, que estaba construido para el terremoto del 2010. Yo solamente, no sé si es posible acá, un segundito. Esta es una simulación. Este edificio tiene 54 pisos. Acá está el sistema con el sistema de disipación que diseñamos. Este es un modelo exacto hecho en ANSYS para la estructura. Y este es el edificio sin disipación y este es el edificio con disipación metálica para el registro que se obtuvo en el año 2010. Y ustedes van a ver, por supuesto, los modos superiores que ocurren. Esto está escalado, por supuesto, esto no lo verían a simple vista, pero más o menos el sistema de disipación reduce la deformación a la mitad, más o menos, a la mitad. Es como un R igual 2, dicho en términos estructurales. Déjenme continuar para, si no vamos a retrasarnos mucho. A ver si parte de nuevo ahora. ¿Esto? Muy bien. Un ejemplo de reducción, por ejemplo, interesante, y es parecido también al ejemplo de la Corte de Apelaciones que mostró el doctor Sayas en la mañana, es esta basílica en Santiago. Esta es una basílica bastante antigua, de 1870, que tiene un daño increíble por todos los terremotos que se han acumulado. Y lo que estamos haciendo en este proyecto, por ejemplo, si ustedes ven la basílica por dentro, está con mucho daño. Es una arquitectura maravillosa, hay unos vitrales preciosos que están en esta iglesia, pero vean el estado de conservación que tiene, que es terrible. Claramente uno podría venir acá como ingeniero estructural y decir, coloquemos muros, hagamos estructura, sujetemos esta iglesia. La idea es hacerlo sin nunca tocar el interior, por supuesto. Esa es la idea. Y ahí están los distintos lugares donde está el daño en la estructura. Entonces lo que hicimos fue, por supuesto, que nadie se quería colocar y meter acá arriba en la iglesia porque está a punto de caerse todo. Hicimos un levantamiento láser completo de la iglesia. Ese levantamiento láser completo se pasó a un modelo ANSYS completo de la estructura, con todo el daño incluido. Se hace un análisis no lineal, por supuesto, de toda esa estructura y comparamos, por ejemplo, el comportamiento del edificio actual sin ningún nivel de aislamiento sísmico con el caso de un sistema en que le creamos un primer subterráneo que tiene aislamiento sísmico. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, es tomar la estructura, ¿no es cierto?, colocarle algunos pilotes que están acá para sujetar, colocar unas zapatas nuevas acá para poder sujetar a la estructura, excavar, ¿no es cierto?, al excavar, construir este piso inferior, colocar los aisladores sísmicos, cortar los pilotes y nunca tocamos el interior. Y la estructura quedó, obviamente, con esfuerzos que son 8 o 10 veces menores que lo que tendría si está fija al suelo. ¿Ya? Esa es la técnica. Por lo tanto, la protección sísmica, el aislamiento sísmico no solo sirve para estructuras nuevas, sino que también sirve para estructuras existentes. El tercer punto, que es el punto de daño, es un punto que ya se ha discutido en la mañana con creces, voy a saltar, pero acá simplemente les puse lo que ocurrió un poquito en el terremoto del 2010. Y sin olvidar lo que también se mencionó del tema de contenidos, que es fundamental. Pero hay una cosa nueva, al menos, que ocurrió en el 2010, que no había ocurrido nunca antes, ni en Chile, ni en ninguna otra parte del mundo, que es la falla de edificios de hormigón armado, diseñados, como se dijo, de acuerdo a la norma. Este es un caso, hay más o menos 60 estructuras que tuvieron este mismo comportamiento, una de ellas colapsó, que es el edificio Alto Río en Concepción, que es el que está indicado acá. Mucha gente dijo aquí falló el suelo, etcétera, muchos problemas, Concepción tiene un suelo muy malo, pero si ustedes miran detalladamente lo que pasó acá, es una falla completa del muro, no de la fundación. ¿Bien? Y esto pasó también en otros edificios. Y aquí ustedes ven cómo esta falla comienza en la cabeza del muro y se empieza a propagar hacia el interior hasta que llegó a este muro longitudinal, que fue el que salvó a estos edificios. Si no hubiera estado este muro longitudinal, que es el corredor del edificio, estos edificios probablemente se habrían caído. ¿Ya? Esta falla la quisimos estudiar porque es algo nuevo y distinto. Y pasó de nuevo en Nueva Zelanda y ha pasado recientemente en otros lugares. Hay que tener bastante cuidado. Lo más grave de esta falla, que ustedes ven acá, reprodujimos este edificio completo. Esto se hizo en un software de análisis no lineal de hormigón que se conoce como Diana, que funciona bastante bien. Y acá ustedes ven que el edificio es prácticamente lineal durante todo el comportamiento
hasta que alcanza 10 centímetros de deformación, de hecho este muro que es el muro Q, y colapsa en forma frágil. Esto fue una discusión gigante que tuve yo con un artículo que enviamos a una revista importante, porque según el revisor esto no podía ser dado el detallamiento dúctil del muro. Bueno, para ciertos tamaños y espesores de muro da lo mismo el detallamiento dúctil que tenga, la falla, si la carga axial es muy grande, va a ser frágil. ¿Ya? Y eso lo probamos experimentalmente y lo probamos acá. ¿Qué implicancias tiene esto? Enormes, porque hay miles de edificios con este comportamiento hoy día en Chile. Que no murieron o no colapsaron en el terremoto del 2010 no significa que no estén expuestos a un futuro terremoto. Por lo tanto, hay todo un tema acá que tenemos que trabajar. Aquí no lo estoy explicando, pero lo que ocurre con estos sistemas es que dada esta configuración, la carga axial crece notablemente, de hecho un 35% crece respecto a la carga estática, y eso es suficiente para transformar un comportamiento cíclico dúctil en un comportamiento frágil. ¿Ya? Y eso fue lo que ocurrió. Bueno, este tema de la fragilidad al final se resume, ¿no es cierto?, muy bien en lo que ha sido el concepto de curvas de fragilidad. Este es un diagrama muy digamos, simple de lo que significan los distintos estados, por ejemplo, de daño menor, de daño moderado, extensivo y completo. Entonces, por supuesto que las curvas de daño menor están acá arriba, lo blanco es no daño, lo celeste es daño menor, lo rojo es daño moderado, lo verde daño extensivo y, por supuesto, lo azul daño completo o colapso. ¿Ya? Y uno, por supuesto, lo que tiene acá es que si entra con un nivel de aceleración de piso, por ejemplo, lo que sea, o PGA, cualquiera sea la demanda, uno ve que, por ejemplo, el 6% de las estructuras estarían en daño completo, colapso, etc. Y eso son probabilidades de estar en cada uno de estos estados. Eso se conoce como las curvas de fragilidad y son las que utilizamos para calcular riesgo, que es lo que uno tiene que hacer finalmente. El terremoto del 2010 causó una prueba importante. ¿Cómo podemos alterar estas curvas de fragilidad? Simplemente utilizando protección sísmica. Es una manera directa de calcular curvas nuevas, ¿no es cierto?, de fragilidad. Nosotros para el terremoto del 2010 en Chile teníamos en la zona que ocurrió el terremoto 13 estructuras distintas. Aquí puse solamente algunas. Por supuesto la torre Titanium, que era 54 pisos, un muelle que estaba en la zona epicentral, por ejemplo, una vivienda unifamiliar en la cual habíamos diseñado un aislador sísmico cinemático completamente distinto, de muy bajo costo. La idea de esto era desarrollar aislamiento sísmico para vivienda social, ya les voy a contar, viviendas de muy bajo costo. Y por supuesto los grandes hospitales como era el Hospital Militar o por ejemplo este hospital de la Universidad Católica. Entonces los aisladores, ¿qué tecnologías se utilizaron? Bueno, se utilizó principalmente aislamiento elastomérico y deslizadores friccionales. Este es un ejemplo del Hospital de Antofagasta que está siendo terminado muy pronto. El caso de aislamiento cinemático, que es simplemente la idea de tener un aislador, que lo estudiamos por muchos años, que este pilote que está acá, tiene rodadura, y la gracia de este pilote es que atraviesa suelos que son poco competentes. Típicamente esto ocurre en muchos casos en vivienda social porque se ubican en zonas donde el suelo es de mala calidad. Así que el pilote permite pasar a través de ese suelo y tener estas dos superficies de rodadura y que están conectadas, ¿no es cierto?, por un cable que está postensado. Y esto genera esencialmente lo mismo que estos juguetes que tienen los niños, que es un mono porfiado, que uno le pega y se devuelve. ¿Ya? No sé cómo se llama acá en Perú, pero el mono porfiado es que los niños lo golpean, tiene una masa abajo y hace que esto siempre vuelva a su posición de equilibrio. Esta idea es exactamente lo mismo. Esta casa estuvo en el terremoto del 2010 y funcionó en ese sentido extraordinariamente bien. Otros casos, como ya se mencionaron, los disipadores viscosos en conformaciones como la que se mencionó de un toggle brace, acá en este caso. El caso de... Si no paso así. Perdón, es que les muestre esto porque sé que va a causar un poquito de molestia, pero para resolver un caso de un disipador viscoso, por si acaso, se requiere resolver estas ecuaciones. Porque el disipador viscoso es un fluido que se calienta, que hace trabajo y que cambia viscosidad. Por lo tanto, si ustedes quieren realmente no diseñar, pero si quieren desarrollar un disipador viscoso, tienen que resolver estas ecuaciones. La ecuación, ¿no es cierto?, de calor que está acá abajo, fíjense que cuando aparece acá el gradiente de la temperatura, afecta simplemente a la viscosidad de, ¿no es cierto?, las famosas ecuaciones del fluido. ¿Ya?
Y ustedes lo que logran con esta ecuación, y bueno, acá no sé si se puede ver tampoco, pero ustedes hacen con elementos finitos, lo que sea, ¿no es cierto?, el flujo de estos elementos sobre el pistón, y pueden diseñar, evidentemente, la geometría que tiene que tener ese pistón o el disipador para calcular. ¿Cuál es la gracia de estos sistemas? Como se dijo anteriormente, hay un coeficiente alfa que satura la fuerza. Si esto no está saturado, por ejemplo, si esto fuera un fluido de Bernoulli, ese alfa sería 2. Eso no me gusta, porque si la velocidad es grande, la fuerza crece con el cuadrado de la velocidad. Eso yo no lo quiero. Yo quiero que sature. Y para saturar, este alfa tiene que ser menor que 1. ¿Cómo se logra que alfa sea menor que 1? Bueno, a través de propiedades específicas de los fluidos. Un fenómeno que se conoce en inglés como shear thinning. Eso es lo que hace que el fluido acote su capacidad que está acá. Y ustedes se fijan, esta histéresis que aparece acá es simplemente por la compresibilidad del aceite de silicona que tiene ese pistón. La otra técnica que está, todos estos son sistemas que estaban desplegados cuando ocurrió el terremoto del 2010. Lo otro, que fue bien interesante, era un edificio que está acá en la zona alta de Santiago, que tenía una masa, un amortiguador de masa sintonizado, en que le colocamos un disipador magnetorreológico. Este disipador magnetorreológico es idéntico a un disipador viscoso, pero el fluido le puedo cambiar la viscosidad en milisegundos, solamente midiendo la viscosidad. Yo hago un sistema de control acá, en que mido la aceleración del techo del edificio y veo cuál es la fuerza que tengo que desarrollar en este disipador. Ustedes van a ver con mis manos esta idea. Si el edificio se va en una dirección y la masa que está colgando arriba se va en la misma dirección, ustedes dicen, no, desconecte la masa del edificio. Y eso es lo que hace este sistema, se desconecta del edificio. Pero si el edificio se va de la posición de equilibrio y la masa va corriendo en la dirección contraria y me está trayendo el edificio al centro, le digo, engancha el edificio con máxima potencia. Eso es lo que se llama en inglés un control bang-bang. Y esto es lo que hace este sistema. Simplemente se engancha o desengancha, se engancha o desengancha, a un costo que es bajísimo, porque lo único que tiene que tener acá es una batería para decidir si abre o cierra, ¿no es cierto?, el flujo eléctrico a las bobinas que están en este sistema. Y fíjense lo que hace. Acá nos alcanza a ver, esto es fuerza y velocidad, pero ustedes pueden partir con una fuerza que es de 1 tonelada y en un milisegundo llegar a una fuerza de 30 toneladas. Ustedes van escogiendo el disipador que quieren en cada instante de la respuesta del sistema. Eso es lo que hace. Los autos más sofisticados hoy día ya traen esto, de hecho. Uno puede regular la suspensión del auto con una perillita. Es exactamente esto mismo que está acá. Bueno, el caso de los disipadores metálicos, que ustedes saben, no lo he visto hoy día, pero la disipación en un sistema generalmente es cuadrática. Si fuera lineal, es cuadrático con la deformación. Por lo tanto, si yo coloco este disipador cada 3 pisos, como se hizo en este edificio Titanium, la disipación de este sistema es 9 veces más grande que si la colocara entre todos los pisos. O sea, me conviene mucho atravesar pisos de edificio para concentrar la deformación en este sistema. Y eso es lo que hacemos. Y por supuesto que puede ser un sistema como este, que aprovecha de la rodadura de una placa metálica, o puede ser un sistema, ¿no es cierto?, como el TADAS, que es archiconocido, y que se ubica a la mitad del dintel, porque quiero someterlo a corte puro y no meterlo a momento flector. ¿Ya? Y eso es lo que hemos utilizado también en distintos edificios. Algunas soluciones también que son interesantes, por ejemplo, que fallaron mucho, fueron los arreostres de techo. Los arreostres de techo simplemente se les desarrolló un fusible. Es imposible que ese arreostre se corte porque este fusible desliza. Esto es un problema de fricción básico, una solución muy simple. Y por ejemplo, para conexiones secas en estructuras prefabricadas, este es un centro de distribución muy importante en Santiago, se le colocó simplemente en la unión viga-columna un disipador viscoelástico, que es lo que aparece ahí, ¿ya? Para aprovechar la rotación columna-viga, disipando energía a través de este sistema. Algunos otros ejemplos, por ejemplo, en la minería se ha utilizado el tema, ¿no es cierto?, de los VRVs, que son simplemente sistemas que fluyen en tensión, pero también en compresión, y como están confinados, ustedes logran ciclos histeréticos que son uniformes en compresión y tracción, lo cual evita, por supuesto, la duplicidad del sistema de disipación. Pasemos a la última fase de los 4 puntos que les tenía ahí, que son las pérdidas. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día? Que es interesante, esto es más de investigación. Este es un proyecto que yo recién obtuve en el gobierno para estudiar ciudades completas. La idea es poder realmente ver qué le pasa a un sistema completo cuando se ve sujeto a una amenaza como puede ser un terremoto o un tsunami.
Y a partir de los sistemas físicos estamos generando lo que se llaman modelos gráficos, porque aún hoy día, esto ya va a ocurrir, pero todavía no somos capaces, computacionalmente modelar una ciudad completa es muy complejo. O sea, ni los más grandes computadores que tenemos disponibles en el mundo hoy día nos permiten modelar una ciudad completa. De hecho, cuando yo estaba en Berkeley en los años 90, uno no podía predecir el clima en tiempo real. Uno predecía el clima 4 días después de lo que había ocurrido, entonces no servía para nada. Pero vean lo que pasa hoy día. Hoy día se predice el clima en tiempo real. Así que no me cabe ninguna duda que cuando alguno de nosotros no estemos ya, se va a poder predecir perfectamente el riesgo de las ciudades y ciudades interconectadas entre ellas computacionalmente sin problemas. Esa es la idea. Sí lo hemos hecho, por ejemplo, esto lo hicimos para una ciudad completa que es la ciudad de Iquique. Modelamos la ciudad completa, esto es lo que ocurrió el terremoto, ¿no es cierto?, del 2014 en Iquique. Lo que está acá es lo que pasó con el terremoto de Pisagua. Y acá está todo el modelo que hicimos alterando a Hasus, porque Hasus es una plataforma que nos permite alterarla para calcular riesgo en todos estos sistemas. Aquí nos metimos, en el caso nuestro, con impuestos internos en Chile, vimos cada propiedad, cada edificio, qué propiedades tenía y con eso modelamos completamente la ciudad. Ahora, ¿cuál es la gracia de esto? No es tratar de reproducir solo lo que pasó en el terremoto de Pisagua, sino qué es lo que pasaría si vienen escenarios nuevos, como por ejemplo el que se espera, que es un terremoto 8.9 o un terremoto 9 en la zona norte de Chile y del sur de Perú. ¿Ya? En ese caso particular vemos cuál es el nivel de colapso, etc., y con eso tomamos, por supuesto, acción sobre política pública. El segundo tema, que es interesante, ustedes van a ver que estos puntitos se mueven, no se entretengan demasiado porque ya les voy a explicar de qué se trata, pero yo tengo una obsesión que es evitar que las personas mueran. Y eso me hizo estudiar en detalle los procesos de evacuación. Y estamos hoy día modelando procesos de evacuación, por ejemplo, para colegios o escuelas, viendo cómo los niños van a salir. Si ustedes se fijan, ahí todos se juntan en las escaleras, etc. Realmente verificar los tiempos de evacuación. Ahora, es muy notable que prácticamente, son datos que medimos a través de poner cámaras en un colegio en el norte de Chile, lo que está en rojo es lo que se midió, lo que está en negro es lo simulado. Prácticamente ustedes pueden, esto no está trucado ni nada, prácticamente caracterizar perfectamente el proceso de evacuación del lugar que les interese, para incendios, para lo que sea. Y lo que estamos haciendo hoy día es extender esto a la ciudad completa, viendo cómo evacúan las personas de los edificios hasta las zonas seguras. ¿Por qué? Porque son ciudades que van a quedar bajo el agua en un tsunami. Y acá tenemos aproximadamente para la primera ola del tsunami 10 a 12 minutos, no hay más. ¿Ya? Y por lo tanto las personas que van evacuando a las zonas seguras pueden ser atrapadas por la llegada de la primera ola de un tsunami. Es un tema que nos interesa también poder caracterizar. El tema de riesgo y resiliencia se mencionó en la mañana, no lo voy a hablar acá. Yo creo que efectivamente yo coincido completamente con el doctor Zayas. Creo yo, es el futuro de lo que va a ocurrir en la ingeniería sísmica. Vamos a caracterizar correctamente esta amenaza cada vez mejor, la fragilidad de los distintos sistemas. Vamos a incluir modelos de población, tenemos que hacerlo, evidentemente, para poder ver las consecuencias sobre las personas. Necesitamos realizar análisis que son no lineales para entender el daño, que es lo que hacemos hoy día, y recién con esos análisis, que hay que repetirlos muchas veces, podemos calcular riesgo. Calcular riesgo, que se puede hacer cuantitativamente, es extraordinariamente costoso. No es algo que hoy día se pueda hacer tan fácilmente, pero ya se está haciendo para muchas estructuras. Y con eso, por supuesto, certificar. Voy a terminar con las aplicaciones de lo que hemos hecho. Y lo primero, que también me importa, es reforzar que el diseño tiene que ser correctamente hecho. Si ustedes diseñan, cualquiera sea la tecnología, algo mal, da lo mismo si es un aislador elastomérico, si es un aislador de péndulo friccional, si es que no tiene aislador. Si el diseño está conceptualmente mal, nada nos va a salvar de un problema. Por lo tanto, ojo con esto, porque el diseño de los sistemas con protección sísmica es distinto al sistema de estructuras convencionales. Y no conviene enredarse ni confundirse en esas dos cosas. ¿Ya? Ustedes tienen que tomar ventaja de un montón de aspectos de los sistemas de protección sísmica y eso requiere, ¿no es cierto?, un cambio, como ocurrió en el caso chileno, que la normativa sísmica es específica para el diseño de protección sísmica. Y eso yo lo apoyo fuertemente en cualquier lugar donde lo haga.
Un tema que nos produjo, como que esta es una de las cosas más bonitas de vincular la práctica con, evidentemente, la teoría, es que trabajando en un edificio en Santiago como este, que son 2 torres muy interesantes, se generó un problema en el diseño. El diseño no producía con protección sísmica las reducciones, esto lo presenté yo en la conferencia mundial, no producía las reducciones que estábamos buscando. Y desarrollamos una metodología de diseño que no tengo tiempo de explicar acá, pero que si alguien la necesita, la quiere ver, la quiere estudiar, feliz yo le envío la información que tenemos desarrollada. Se definen, ¿no es cierto?, estos indicadores de desempeño, se desarrolla el modelo de la estructura básica, se actúa y se modifican los parámetros, ¿no es cierto?, modales de la estructura, aunque el sistema sea no lineal, ustedes siempre lo pueden, para efectos de diseño, linealizar. Después ustedes modifican esas propiedades, diseñan esas propiedades y vuelven al problema no lineal. Es largo de explicar, pero funciona en todos los casos. Y esto lo hemos aplicado en prácticamente todos los hospitales que hemos trabajado. Aquí les muestro algunos de los más recientes que están hoy día en Chile. Son hospitales, por ejemplo, de 70.000, 85.000, hasta 130.000 metros cuadrados. El caso particular, por ejemplo, de un hospital que es el Félix Bulnes, que está muy cerca del aeropuerto en Santiago, que es un edificio, un hospital de 11 pisos, que el aislamiento está hecho para 4,1 segundos, o sea, es bastante largo el periodo de aislamiento. Y esta estructura tenía deformaciones en estas torres, que son plantas libres, que estaban un poquito más allá, ¿no es cierto?, de lo que el código permitía. Y aquí hicimos una combinación de aislamiento sísmico, por ejemplo, con disipación de energía viscosa en este caso. ¿Ya? El caso, por ejemplo, ustedes conocen este edificio, que trabajamos con Prisma acá, el tema también de disipación viscosa, es un edificio de 19 pisos, 8 subterráneos. Voy a ir rápido porque ya sé que me queda poco tiempo. Una cosa interesante, este pabellón fue hecho en Milán, lo hizo Chile en Milán y costó una fortuna. Y por supuesto que traerlo a Chile era imposible instalarlo en Chile porque es una estructura de CLT, no sé si lo llaman acá igual, es un Cross Laminated Timber, es una estructura de madera que tenía estos trípodes que sujetaban a la fundación y por supuesto esto en una zona muy sísmica como la zona de Temuco en Chile, en el sur, no funciona. Entonces hubo que adaptar esta estructura completa, si ustedes se fijan acá, para colocarle aislamiento sísmico, hacer esta base y colocar aislamiento sísmico, y la estructura se está construyendo hoy día en la zona sur de Chile. Es un reciclaje de una estructura preciosa que se hizo en la zona de Milán. Otro edificio que está acá, ¿no es cierto?, que ustedes conocen bien, Barlovento, donde se usó la misma solución anterior de los disipadores metálicos, que son soluciones muy económicas. El edificio Donemi, de la Oficina de Emergencias en Santiago. Les estoy mostrando solo casos que son un poquito distintos. Aquí hay unos tetrápodos, fíjense que todo el edificio cae y concentra la carga de construcción. Es un edificio pequeñito, aislado a 3,3 segundos aproximadamente, ahí se ve un poco el corte del edificio. Este es un edificio muy interesante que está hoy día en desarrollo, que ha sido un dolor de cabeza, porque es un edificio de 35 pisos, aproximadamente 32 más 3 subterráneos, que está aislado sísmicamente. Esto ya se pone aquí la cosa un poco más compleja, porque obviamente el volcamiento de la estructura, el momento volcante, es importante y por lo tanto hay que evitar tracciones, ¿no es cierto?, que se generen principalmente en los aisladores, o reducirlas a un nivel que sabemos que va a ser capaz de resistirse. Tiene 39 aisladores elastoméricos y está aislado a 3,7 segundos. El caso de estanque ya se vio en la mañana. Aquí hay simplemente, este sí fue un caso interesante por otro tema. Ustedes saben que esto es, ¿no es cierto?, es gas natural licuado. Ustedes saben que los modos que tiene el fluido en el estanque, lo que se llama sloshing, esos modos son más o menos de 17 o 18 segundos. Y la recuperación elástica del terremoto que les mostré al comienzo es más o menos de 15 o 18 segundos. Entonces, cuando se está devolviendo el continente hacia el Pacífico, podría ocurrir que el fluido enganche en una cierta resonancia con el movimiento de la corteza. No por lo que obtenemos en los acelerómetros, porque para ese nivel de frecuencia el desacople es total, pero sí para modos que son de muy largo periodo. Y eso se consideró evidentemente en este diseño. Es un estanque de diámetro 90 metros, tiene 501 aisladores elastométricos, son estos pedestales que ustedes ven acá y sobre esos pedestales están los aisladores. El caso de los prefabricados, que ha sido también, yo creo que esta es una solución espectacular para el aislamiento sísmico, aquí netamente aislamiento sísmico, cualquiera sea.
El uso de prefabricados donde conexiones son secas, ninguna posibilidad de sobrevivir en un país sísmico. Ustedes necesitan conexiones que sean dúctiles, lo cual terminan haciendo conexiones húmedas y eso le quita una de las grandes ventajas al prefabricado. Por lo tanto, la combinación de protección sísmica, de aislamiento sísmico con prefabricación, ojo con ese tema, que es extraordinariamente bueno, ¿ya? Y lo hemos usado, por ejemplo, en este edificio, en esta ubicación, un edificio de muy alto nivel que se hizo entero prefabricado, por supuesto un ahorro sustancial de tiempo y además con un nivel de seguridad muy superior a una estructura fija al suelo. El tema de amortiguadores en masa, que ustedes también lo pueden desarrollar con aislamiento sísmico, en este caso particular, un edificio de 33 pisos en Santiago, que ustedes colocan esta masa. En este caso particular ustedes regulan la frecuencia de sintonía de esta masa con el edificio solamente a través de colocar dentro de esto es hueco y van unos pellets, que son los pellets de molienda, de mineral, que los mezclamos con hormigón y hacemos un hormigón muy pesado y regulamos la masa para que quede sintonía perfecta con la estructura. Como no sabemos cómo va a ir cambiando la masa de la estructura, dejamos un cierto nivel para que ustedes puedan rellenar o sacar y hacer sintonía a un costo bajísimo. Por supuesto que esta es la solución latinoamericana versus las soluciones japonesas que usarían un sistema de control que cuesta varios millones de dólares. Pero acá el sistema de control es colocar o sacar pelotitas de molienda que son desechos, las reciclamos y las colocamos dentro de este amortiguador de masa. El caso de vivienda social, ya estoy terminando, donde ustedes ven acá un edificio que colapsó justamente el 27 de febrero del 2010. La posibilidad de haber llegado a aislar sísmicamente vivienda social es una de las cosas que a mí me tiene más orgulloso, porque esto no se trataba de aislar solamente el edificio Titanium o las grandes estructuras. Hoy día el nivel de seguridad de esta vivienda en Santa Cruz es idéntica al mejor edificio aislado en el mundo. Por lo tanto, es muy notable, y esto yo creo que es el gran desafío que tenemos nosotros, es de llevar la solución de aislamiento sísmico a la condición de uso masivo en estructuras. Ahí están los periodos también de 3,7 segundos. Esto ya lo mencioné, el caso, ¿no es cierto?, del centro de distribución. Ahí están las soluciones distintas. Y el último que termino, porque la presentación algo había incluido de viento, que también hemos hecho algunas cosas, está este edificio que estamos trabajando en Auckland, en Nueva Zelanda, que es bastante más complicado. Ustedes saben que curiosamente Auckland no tiene gran solicitación sísmica. Ahora, Christchurch, ya vieron en la mañana lo que tiene, pero Auckland está como en un cierto bolsón de poca sismicidad, pero para nivel de viento está expuesto terriblemente. Entonces, en este caso particular, se está usando disipación viscosa y se está colocando una AMS acá arriba de 150 toneladas que está en diseño. Pero fíjense, acá las configuraciones, que son las mismas que se presentaron anteriormente de Toggle, tienen deformaciones muy pequeñas, 6 milímetros para viento, 1,5 milímetros, etc., en diagonal. Entonces, eso requiere, evidentemente, colocar en la torre soluciones como esta, que son múltiples pisos y que amplifican notablemente la deformación. Aquí no está dibujado, pero si ustedes van cambiando este ángulo, aquí está dicho arriba, obviamente que la amplificación acá cambia. Esa es la idea. Es un amplificador mecánico tal como se mostró. Estos ejes que están dibujados acá son estos ejes que están acá y son los responsables de producir la reducción por viento. Y esta reducción, si ustedes se fijan, no alcanzo a leer demasiado acá, pero esta es la aceleración total que está en miliGes. O sea, estamos hablando que hay que lograr menos de 10 miliGes. Aquí ya no es un problema de grandes aceleraciones, sino que de pequeñas. Y el diseño original está acá, el diseño con los disipadores viscosos está acá, y aquí sí, el diseño con el amortiguador de masa produce un efecto importante porque el viento y los amortiguadores de masa son muy amigos. Funcionan muy, muy bien. Para el caso sísmico es un poquito más tricky, pero para el caso de viento funcionan extraordinariamente bien. Y acá ustedes ven el efecto de los modos principales del edificio. El edificio tenía un 1% de amortiguamiento. Cuando ustedes hablan del 5% de amortiguamiento en los edificios, cuidado, que es muy difícil lograr un 5% real en un edificio. Ni hablar en acero, ni hablar, incluso en hormigón, es muy alto ese 5%. Ya, por lo tanto, este 1%, que es lo que tiene el edificio hoy día, se llevó a 3% con los amortiguadores viscosos y luego se llevó con el amortiguador de masa a este nivel de deformación. Ustedes ven que claramente, como el amortiguador está sintonizado, esto es teórico por supuesto, está sintonizado a esa frecuencia, produce este cambio. Y el último proyecto que les quería mostrar, y con eso termino, es el caso de este muelle que sobrevivió el terremoto del 2010.
Fíjense acá, de nuevo vuelvo al punto inicial, que era la idea del diseño. Acá había un diseño original que incluía estos pilotes inclinados, que eran aproximadamente 102, que los redujimos a 48. Son pilotes de 70 metros de largo, porque obviamente el suelo marino es muy, muy malo, un costo altísimo. Y esos pilotes inclinados, ustedes los conectan al tablero que está acá arriba, evidentemente se llevan todo el esfuerzo de corte. Por lo tanto, lo que ustedes hacen es cortar esas mesas que están ahí, esa mesa, y le colocan ahí al aislador sísmico. ¿Con qué gracia en el diseño? Con que la rigidez de este aislador sea equivalente a la rigidez, fíjense, de estos pilotes verticales que están acá, que no cortamos. Hicimos trabajar aisladores sísmicos en paralelo con pilotes verticales, con rigideces parecidas, y este fue el único muelle que sobrevivió sin daño en la zona de Talcahuano, el único. Todos los demás tuvieron daño y colapso de las grúas y daño también y pandeo de los pilotes en general. Ahí ustedes ven que esto lo tomó un amigo mío, que es Eduardo Miranda, profesor de Stanford, que ustedes tal vez conocen, que chocó, obviamente, el suelo. Al menos sabemos que se formó 25 centímetros del suelo, porque tocó, obviamente, aquí un ducto que chocó con el tablero que estaba acá. Y las grúas quedaron operativas. De hecho, esta grúa tenía un capacho dentro del barco cuando vino el terremoto, y así todo funcionó, no hubo daño final. Y cierro con mi último tema, que es el tema de la red eléctrica, por ejemplo, que mencionaba al comienzo. Hoy día estamos analizando toda la red eléctrica del norte grande de Chile para ver qué va a pasar con el gran terremoto en esta zona. Hoy día ustedes pueden hacer ese tipo de soluciones. Esta era una lámina que no sé si ustedes quieren, se la explico, pero esto es para las universidades. Ya que soy decano de la Universidad Católica en Chile, también me interesa mucho contarles esto. Esto es cómo funciona en Chile la incubación de empresas. Y puede ser interesante como modelo. Obviamente que esto en Estados Unidos es archiconocido. El Estado tiene dos organismos que son CONICYT y Corfo. CONICYT es el que produce ciencia de base, Corfo el que produce transferencia tecnológica. Ambos le dan recursos a las universidades para que hagan dos cosas: investigación y desarrollo. Y por supuesto, en el cruce de investigación y desarrollo se genera la posibilidad de crear ciertas capacidades que queremos sean transferidas hacia la sociedad. Entonces, en el año, por ejemplo, en nuestro caso, en el año 1995, se nos obligó por Corfo y por CONICYT incubar una empresa, que es la empresa que yo estoy hoy día representando, que es Sirve, que es una empresa que pertenece a la Universidad Católica de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacen las universidades? Incuban o licencian tecnología o incluso mantienen propiedad, generan estos spin-offs tecnológicos que son los que finalmente, por supuesto, ayudan a la sociedad. Por supuesto que también lo hacen los ministerios directamente, no pasan por la universidad, y las empresas. Ahora, nosotros tenemos muchísima colaboración con distintas empresas y nos interesa mucho eso. Todo esto gracias a ellos, los estudiantes. Todo esto se ha hecho con estudiantes. Todo lo que les he contado hoy día. Muchas gracias. Un par de preguntas de las que vienen por acá. Prometo ser muy corto para responder. Bueno, una de ellas es cómo hacer los modelos de aislamiento sísmico con los modelos de interacción suelo-estructura. A ver, es perfectamente posible. Hoy día las herramientas están. Nosotros lo que hacemos, en nuestro caso, cuando queremos incorporar el efecto suelo-estructura, por supuesto que continuamos el modelo de la fundación más abajo. El gran problema que ustedes conocen bien es las condiciones de contorno, ¿no es cierto? Y la persona que me lo está preguntando, me imagino, conoce bien ese problema, porque esas condiciones de contorno tienen que simular la radiación de energía fuera del volumen que estoy considerando. Entonces, para efecto de eso, colocamos en los bordes, ¿no es cierto?, del suelo, elementos disipadores que reflejan un equivalente a que esa energía irradia hacia el infinito. Esa es la forma en que lo hacemos. Bueno, y ¿cómo se hacen los modelos de aisladores en suelos de baja capacidad portante? A ver, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en no forzar soluciones. Yo no enfaticé eso suficientemente. La maravilla de todo esto, y una de las cosas que tenemos que cuidar, porque ha costado mucho que el diseño de protección sísmica llegue al nivel donde está hoy día, hay que cuidarlo para no cometer imprudencias en el uso de protección sísmica cuando no se debe usar, ¿ya? Mucho ojo con eso. Si yo tengo una estructura
que va a estar ubicada sobre un suelo blando, que tiene, no sé, 1,5 segundos de periodo, por ejemplo, suelo muy blando, o 1,2 segundos de periodo, por supuesto que voy a tener muchísimo cuidado de no aislarla sísmicamente en una zona cercana a ese periodo. Y puede ser que la recomendación sea de frentón no aislarla y colocar otra solución, por ejemplo, como rigidizar la estructura de manera que haya una separación importante entre el periodo de la estructura y la estructura con su suelo de fundación. Ha costado mucho, hay mucha gente que nos ha antecedido a nosotros por muchos años para que hoy día la protección sísmica llegue a estar donde está. Los que han sido pioneros en eso, hay que cuidar esa reputación. Hoy día yo les puedo decir, no existe ninguna forma de obtener continuidad operativa si no es con protección sísmica, ninguna forma. Eso no se puede lograr. Ya, por lo tanto, en la medida que se exija continuidad operativa de las estructuras, evidentemente la tecnología de protección sísmica va a pasar a ser un estándar en el diseño local y mundial. Eso va a ocurrir. Pero eso no significa que arriesgadamente un diseñador o un ingeniero coloque tecnología inadecuada para esa solución. Eso por ningún motivo, porque si no vamos a tener problemas algún día y va a ser el ejemplo perfecto para que mucha gente lo utilice en contra de lo que ha sido el desarrollo de la protección sísmica. Bueno, pues muchas gracias al doctor de la Llera. Le voy a hacer entrega de la placa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Espérate, déjame ponerla ahí. Okay. Muchas gracias. Gracias. Gracias.